Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Disculpen que lo interrumpo y que le comenta a mi esposa que sí, vamos a quedarnos un momentito así a escuchar la palabra de Dios, porque como teníamos que ir nos organizar la palabra de ella a hacer la comprada ahí, lo de la comida, hacer la cena, todo, porque ellos se acuestan luego. Va. Sí, ya en la próxima lo compran más luego y se queda. Va, está bueno, no hay problema. Bueno, de acuerdo. Vamos a la palabra del Señor un momento, pues. Vamos al libro de Hechos, ahí vamos a meditar un momento. Capítulo 16 de Hechos. Versículos del 6 al 10, vamos a meditar ahí. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. 16, del 6 al 10 vamos a leer. ¿Lo tenemos todo, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire su rostro y damos la bendición para que sea Dios el que bendiga esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestra falta, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Háblale en la vida de este pueblo, Señor. Que sea usted el que se glorifique, que sea usted el que bendiga, Señor, esa palabra. Y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bien, estamos hablando ahí en el libro de Hechos, en este pasaje, acerca de cómo el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, él tiene el deseo de ir a otro continente, ¿verdad? Que es a Asia, dice ahí. Pero dice que no se lo permitió el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo estaba ungido con el poder del Espíritu Santo, porque él era el que lo guiaba. Él lo había enviado a los viajes misioneros. Entonces, recordémonos que fueron 3 viajes misioneros. Y ahora en este segundo viaje, el apóstol Pablo tiene una visión. Muchas veces usted y yo podemos sentir la visión de Dios. Que Él nos habla. Y muchas veces no estamos atentos. Muchas veces el que nos habla también es el enemigo. Pero ¿a quién vamos a estar más atentos nosotros? A nuestro Padre Dios, que nos guía a través del Espíritu Santo. Así es que el apóstol Pablo sabía que no podía ser como él decía. El apóstol Pablo, en su deseo, en su corazón, en predicar el Evangelio, que es la misión que le había dado nuestro Señor Jesucristo, él quería ir a otro lugar. Pero no es como uno dice ni lo que uno dice, ¿verdad? Es lo que el Espíritu Santo le pone. Así es que por eso es que habla acerca del título que tiene ese pasaje, ¿verdad? La visión del varón macedonio. ¿Y Macedonia qué era? En Europa. Entonces Asia son otros países, es otro continente. Pablo para allá iba, pero fue hasta después que el Espíritu Santo le guió, ¿verdad?, para ir allá. Pero en este tiempo en que vamos a meditar ahí, el Espíritu Santo le dice que no vaya a Asia todavía, que se quede predicando en Europa, en Macedonia. Así es que de eso vamos a hablar esta noche, acerca de cómo el apóstol Pablo es obediente. Obediente a la voz del Espíritu Santo. Usted y yo igual tenemos que ser obedientes. Cuando el Espíritu nos habla, debemos de estar atentos y oír y tratar de discernir lo que Él nos da.
Y solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Nada podemos hacer solo. Cuando nosotros solo queremos hacer las cosas no nos salen bien. Pero si la ayuda es del Espíritu Santo de nuestro Dios, nos va a salir bien. Amén. Así es que todo pongámoslo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dice ahí en el capítulo 16, hablando acerca de cómo el apóstol Pablo dice que se lleva a Timoteo. Ahí dice, en el título del 16 dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, van en el viaje misionero. Cuando dice misioneros es porque van a abrir misiones, van a abrir iglesias. Amén. Entonces cuando llegan a ciertas ciudades, ellos iban instaurando, restaurando iglesias. ¿Por qué? Porque esa era la misión que les había dado Jesús. Así es que a usted Dios le ha dado una visión, ¿verdad? Y usted Amén. tiene que pedirle el discernimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios para usted? Y debemos de estar bien claros que no soy yo ni es usted el que va a decidir, sino que la decisión la tiene nuestro Señor Jesús. Aleluya. Así que iniciemos ahí, versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí está, ¿verdad? El continente asiático. Ya sabemos qué países son los asiáticos, ¿verdad? China, Israel. Eso está entre Asia y Europa. Israel. Está varios países que son diferentes, las culturas. Europa tiene una cultura porque son occidentales y Asia es oriental. ¿Por qué? Porque Israel está en ese punto del Medio Oriente. Y ahí Dios hizo un pueblo, ¿verdad? Amén. Un pueblo escogido. Era el pueblo que Dios quería darle privilegios, pero quería que fuera obediente, quería que fuera diferente, pero ese pueblo no obedeció. Dios le dio leyes para que caminara y le fuera bien en la tierra. Entonces ellos no obedecieron y despreciaron a Jesús, ¿verdad? Que era el Mesías que venía enviado por Dios. Pero debido a ese desprecio que ellos hicieron, la bendición cayó para nosotros. Por eso dice el Evangelio de Juan allá en el 1, 11 y 12, ¿va? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ahí está la bendición. Amén. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que por eso dice el apóstol Pablo ahí de que atravesaba estas dos ciudades, Frigia y la provincia de Galacia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces allí no les permitió. El Espíritu Santo tenía otro propósito para Pablo y le dijo, no vayas ahí, porque ya tenía preparada esa ciudad. Por eso es que tiene esa visión ahí en Macedonia. Así es que por eso es que dice ahí que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Porque todo tiene su tiempo. Jesús le dijo, no vayas a hablar. ¿Por qué? Ahorita tengo preparado otro lugar. O sea, había más necesidad en otro pueblo. Y ese es el plan de Dios, ¿verdad? Que usted y yo prediquemos la palabra. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo esa misión tiene de ir y fundar esas iglesias, y ahí es que ha ido fundando esas iglesias donde escribió muchas cartas. La carta de los Corintios, Tesalónica, Tesalonicenses, los Filipenses en Filipo, y así muchas de las cartas que escribió el apóstol Pablo fueron donde fundó iglesias y dejaba allí ministros encargados de la palabra. Por eso es que aquí dice que lo acompaña Timoteo y Silas, otros predicadores que andaban con él, apoyándole en el ministerio. Entonces dice allí que no pudieron hablarle, pero en el 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahorita de nuevo que no se lo permitió. Por eso el llamado es a oír la voz de Dios. A no querer nosotros hacer las cosas porque no nos salen bien. Nos va a ir mal. El plan no va a funcionar porque queremos hacer las cosas como humanos. Pero es el Espíritu el que nos guía. Amén. Entonces cuando usted sienta que no es el Espíritu Santo el que le está guiando a hacer eso, mejor no lo haga. Porque las cosas no salen bien. Dios siempre ha querido guiar a su pueblo. Amén. Y protegerlo. Por eso que en el desierto siempre los guardaba, dice,
con una nube, columna de nube, y en la noche columna de fuego. ¿Por qué? Para guiarlos. El fuego alumbra. Entonces, Dios siempre ha querido a su pueblo. ¿Va? ¿Por qué? Siempre nos ha amado. Amén. Por amor murió Jesucristo. Él se entregó, dejando su trono. Se vino a humillar hasta los sumos. ¿Por qué? Por nuestra culpa, por nuestro pecado. Entonces, nosotros debemos de ser agradecidos porque Amén. Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Nunca va a desear el mal, porque Dios no es de lo malo. Dios hace lo bueno. El que hace lo malo es Satanás. Y la Biblia nos habla que es un mentiroso, ¿verdad? Que es padre de toda mentira. Pero nuestro Rey Jesús es poderoso. Amén. Y es misericordioso. La gloria sea para nuestro Dios. Así que dice que no se lo permitió el Espíritu también allí en Bitinia, ¿verdad? Versículo 8 dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces se fueron para otro lugar porque allí no se les permitió. Pero la cosa es que el apóstol Pablo siempre tenía que ir a un lugar donde él tenía que predicar. El deseo de él era llevar ese mensaje de salvación, de esperanza. Y ese deseo tiene que ser el suyo también. Amén. ¿Por qué? Ese amor a esas almas. Porque hay muchos que se están perdiendo. Hay muchos que se están muriendo sin Cristo. Que estas enfermedades, estas pandemias, se están llevando mucha gente y muchos están muriendo sin Cristo. Porque no le conocieron. Pero hay una responsabilidad de nosotros de predicar el Evangelio. Por eso es que hay que llevar ese mensaje, ese evangelismo, ¿verdad? Para que muchos conozcan, que no digan que no se les habló, que Dios siempre habla. Amén. Y usted y yo tenemos que hablar, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Así que dice allí que ellos descendieron a Troas en el versículo 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión De noche. en la noche. ¿Cuándo le apareció la visión? En la noche. Quizás estaba dormido. Y tuvo esa visión. Y dice allí, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie. Ahí estaba, ¿verdad? La visión. Ahí estaba el Espíritu Santo le diciendo, mira, aquí vas a ir. Aquí te toca ir. No vayas hasta allá. Ahorita quédate aquí y predica ahí. Porque eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Llevar el evangelio a los gentiles. Para eso le escogió Jesús cuando se le apareció, ¿verdad? Y lo derribó y le dijo que la misión de él era predicar el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo solo se estaba predicando el evangelio a Israel, a los judíos. Pero vino Jesús y le dijo, el evangelio es para todos y vas a ir a predicar a los gentiles, a los que son extranjeros. Amén. Entonces, debido al desprecio de los israelitas del Mesías, usted y yo somos bendecidos. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha salvado. Porque Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos tener esa esperanza de salvación y vida eterna. Por eso estamos seguros, ¿verdad? Que hemos recibido a Cristo y que cuando Cristo venga por nosotros nos vamos con Él. Aleluya. Esa es la seguridad del cristiano. Estar confiado por la fe, ¿verdad? Que la gloria sea para nuestro Dios, que por la fe, usted y yo, si le creímos, si le recibimos, un día Cristo va a venir y nos vamos con Él. Sí, amén. ¿Por qué? Porque su misericordia no es por lo que uno haga. Por eso es que Efesios dice allá, ¿verdad? Que la salvación es por gracia, es por fe. No por obra, dice, para que nadie se glorie, sino por pura misericordia. Aleluya. Así que Dios ha tenido gran misericordia para con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nos ha salvado. Nos ha limpiado el pecado cuando en aquel tiempo, dice Hebreos capítulo 10, que se hacían sacrificios continuos cada año y nunca pudieron quitar el pecado del mundo. Pero Cristo dice que una sola vez Él dio su vida, Él fue el sacrificio perfecto, porque fue un cordero puro y sin mancha. Entonces Él nos limpió.
Amén. Así es que Él nos quitó todo pecado y por la fe Él nos ha prometido que viene por su iglesia, ¿verdad? Entonces dice ahí que un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayuda. Ahí está la petición. Ahí está lo que Jesús quería, lo que el Espíritu Santo quería hacer con Pablo y decirle, no vayas ahorita a otro lado. Aquí te necesitan, aquí hay más almas. Y donde quiera que usted va, sé que hay almas que todavía no conocen de Cristo. Amén. Gloria a Todos Cristo. tenemos vecinos que no conocen de Cristo. Y que muchas veces nosotros decimos, es tan duro, como que son piedras. Pero como para Dios no hay nada imposible. Porque hasta las piedras dice que convierte en pan. Amén. El enemigo así le dijo, Hay un abrazo. es cierto que eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan, pero le dijo así para tentarlo. No le dijo así porque quería que comiera. No, quería tentarlo, quería que le obedeciera. Usted y yo debemos de estar atentos cuando oímos la voz, que no vaya a ser la del enemigo, porque el enemigo conoce la palabra. Amén. Y entonces él predica, pero tergiversa la escritura. Así como en el jardín del Edén, que Dios le dijo a Adán y Eva, no vayan a comer del fruto que está en el centro del huerto. Pero el enemigo, ¿qué le dijo? Le dijo, con que Dios dice que no comas nada, le dijo de eso. Bueno, ciertamente no morirán. Simplemente van a conocer el bien y el mal. Entonces, ¿qué le dijo? Que no podían comer. Pero él le dijo, no, come de este fruto. Y fue a agarrar del fruto que Dios le dijo. Amén. Específicamente ese. ¿Por qué? Porque ya Eva le había dicho, mira, de ese no quiere que comamos. Porque dice que vamos a morir. No van a morir. Y es cierto, no murieron, ¿verdad? Físicamente no murieron. Porque duraron más de 900 años. Porque Adán murió a los 930 años. Y no murieron físicamente, pero espiritualmente sí se separaron de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado que entró en ellos los separó. Y de allí Dios puso una espada encendida, dicen en el huerto, para que nadie entrara. Ni ellos tenían derecho. Allí los separó Dios. Gloria a Cristo. Los alejó de Él. No, porque Él se comunicaba a cada momento con ellos. Llegaba y hablaba y le decía, Adán, ¿a dónde estás? Y Adán dice que se escondió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vergüenza hace que usted se esconda, que no le descubran el pecado. Pero usted y yo sabemos cómo tenemos que caminar. Amén. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que mora en usted. Amén. Gloria a Cristo. Así que por eso que dice ahí, y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio, estaba en pie rogándole. Imagínense que ese hombre estaba necesitado de oír una palabra de esperanza. Sí, amén. Y como muchos están en esta tierra, esperando que alguien les lleve ese aliento. Pero en vez de llevarles ese aliento, mejor los hundimos más en el vicio. Porque muchas veces dicen, uy, me da asco ese borracho. Cuando está necesitado y es un alma. Alma, amén. Todos los que están perdidos necesitan un consuelo. Sí, amén. Y ese consuelo lo puede llevar Cristo Jesús. Amén. A través de su palabra, a través del mensaje de esperanza. Así es que Dios siempre ha querido salvar a los, Amén. salvarlos del pecado. ¿Para qué? Para que un día cuando Él venga nos vayamos con Él. Así que la gloria es para Dios. Que usted y yo hemos conocido a un Cristo de poder, al Cristo de la gloria, al Cristo victorioso, porque Él nos da la victoria. Amén. Solo no la vamos a tener. La batalla no la vamos a ganar nosotros. La vamos a ganar con el poder de Dios. Amén. Amén. Así Por es. eso es que la palabra dice en Filipenses, porque todo lo puede Cristo, que nos fortalece porque Él nos da esa fuerza. Entonces cuando usted no tenga fuerza para luchar esa batalla, pídale fuerza a Él. Amén. Por eso dice que Él es nuestro socorro, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Así que, hermanito, la gloria es para Dios, ¿verdad? Que allí estaba Jesús poniendo a ese hombre y diciéndole a Pablo, venite, quédate con nosotros. Necesitamos esa sanidad, necesitamos esa limpieza. Todos necesitamos. Aquí no hay nadie que no necesite, porque todos
Veníamos contaminados de pecado, de herencia de Adán y Eva. Sí, amén. Ellos nos heredaron el pecado. Así que, hermanitos, versículo 10 para terminar dice, cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Está bien, hermanito? Dios me le bendiga y nos esperamos de nuevo. Próximo jueves, estudio bíblico a las 6 siempre. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces ahí está donde realmente Dios le está confirmando el llamado al apóstol Pablo. Y le dice, vas a predicar aquí, porque esta visión no era de él, se la había puesto el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo, donde quiera que vayamos, tiene que ser nuestro guía. Amén. En las decisiones que tomemos, en los proyectos que hay, que sea Dios el que habla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Por eso dice ahí, cuando vio la visión. Entonces Él entendió la visión. Muchas veces usted y yo no entendemos la visión. ¿Qué es lo que quiere decir? Y se queda pensando. Ahí es donde hay que pedirle al Espíritu Santo. Si esa visión es de Dios o no. Porque muchas veces nos podemos confundir. Así es que dice ahí, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahí estaba la ciudad que lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque ese varón le apareció de esa ciudad. Entonces le dijo, venite a Macedonia, que allí Dios quiere que hable. Quizás nos mande a nosotros alguna colonia o algún pueblo a predicar el Evangelio. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ajá, pero Dios tiene el plan. Amén. Y por eso es que dice allí, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciasen el Evangelio. Entonces, ahí hay un mensaje ahí, ¿verdad? De que Dios es el que llama para que usted y yo anunciemos el Evangelio. Que sea Dios el que hable. Así que por eso dice, dando por cierto, o sea, confirmando. Cuando dice dando por cierto, es que está confirmando la visión. Amén. Ahí dice usted, pues Dios me confirmó, dice usted, que Dios tenía que hacer esto. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciasen el Evangelio. ¿Qué es lo que tiene que anunciar? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, la esperanza que hay en Cristo Jesús. Bien, terminemos ahí en el último versículo del 10, vámonos a una cita allá en Isaías, capítulo 63, 10. Ahí vamos a terminar. 63, 10 de Isaías. Habla acerca de la bondad de Jehová para Israel. Versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Eso es lo que dice. ¿Y quiénes fueron ellos? Israel. Entonces enojaron al Espíritu Santo. Y por eso es que dice ahí, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo perdió contra él. ¿Qué es? Hemos escogido este versículo ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Espíritu Santo le guiaba. Amén. Y fueron obedientes. El apóstol Pablo, ¿verdad?, entendió la visión y confirmó que tenía que predicar en esa ciudad. Pero ahora, en este caso, es Dios hablándole a su pueblo. Entonces dice que hicieron enojar a su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Amén. No obedecieron. Ellos no fueron obedientes. Por eso es que usted y yo tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque si no, contristamos al Espíritu Santo. Lo enojamos. Amén. ¿Por qué? No obedecemos. No somos obedientes. Y esa desobediencia
hace que tengamos consecuencias que después vamos a lamentar. Y es lo que no queremos, estarnos lamentando si hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho. No, allí está donde tenemos que pedir la guía. Amén. Por eso dice allí, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual dice, se le volvió enemigo y él mismo peleó contra él. Ahí está, ¿verdad? Que luchar contra Dios no es fácil. ¿Cómo va a luchar contra Dios si conoce su poder? Pero a ellos no les importó. Ellos dicen que se hicieron enemigos. ¿Por qué? Porque ellos eran rebeldes. Ellos se fueron tras la idolatría. No obedecieron. Así es que por eso dice allí, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo dice, peleó contra ellos. Hermano, usted y yo nunca en la vida podemos pelear con Dios. ¿Qué somos para Dios? Si Él destruyó naciones enteras, ciudades enteras, derribó los muros de Jericó, esas grandes murallas, ¿qué somos nosotros? Por pura misericordia es la que Dios nos ha dado. Amén. Y por eso es que no hemos sido consumidos, dice la palabra, porque por misericordia no hemos sido consumidos. No porque para Dios así nos puede destruir, así nos puede terminar, pero en su misericordia Él dice, yo tengo misericordia. Mis hijos me están adorando, ahí los voy a tener mientras me busquen. Porque si ustedes van allá en el 55, busquemos en el 55 allá atrás, Isaías 55, 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahí está, ¿verdad? Sí, amén. Que hay que buscar a Dios. Entonces usted y yo, por la misericordia que hemos tenido de parte de Dios, busquémosle Amén. mientras pueda ser hallado. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Está confirmando Isaías de que usted sabe y yo sé que nuestro Dios está tan cerca, Sí, como amén. que lo tenemos dentro de nosotros. Él vive en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque allí habita el Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Así que por eso es que dice allí, buscarle mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano el día. Versículo 7. Y terminando dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es por pura misericordia. Que Él tiene una gran misericordia. A su palabra ya estuvimos estudiando que dice que es rico en misericordia Sí, amén. y que es amplio en perdonar. Entonces, la riqueza de la misericordia que Dios tiene, a Él lo hace grande y amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque es capaz de limpiar y de perdonar todo pecado. No hay pecado que Él no pueda cubrir. Puede ser el más malo, pero dice que Él es amplio en perdonar. Y por eso es que el llamado es, ¿verdad?, al impío. Dice ahí, ¿verdad? Deje el impío su camino. ¿Es? Entonces, eso es lo que dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque sabe que ahí se generan los problemas, los odios, las guerras, en el pensamiento, en la mente. Por eso el llamado es, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. ¿Por qué? Para que no ande pensando esas cosas de odiar, de vengarse, de envidias. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, como cristianos, demos ese ejemplo. Amén. Y le enseñemos al impío a que deje su camino, malo que él anda. Porque el impío no anda en camino bueno, él anda en el mal. Y anda pensando, dice el proverbio, su mal en todo tiempo. En todo tiempo, dice, siembra la discordia. Entonces, usted y yo sabemos que la gran misericordia de Dios es la que nos ha permitido estar hasta aquí en este lugar. Amén. Así que, hermanitos, la gloria es para Dios. Gloria a Dios. Aquí dejamos el mensaje. Incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos.